Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 42, versículo 1 en adelante. Job respondió entonces al Señor. Le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste. Yo te cuestionaré y tú me responderás. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído estos versículos que se encuentran ya al final del libro de Job. Consecuentemente, lo que Job aquí expresa es la conclusión a la cual él llegó al final de este momento difícil en su vida. De alguna manera, hermanos, conocemos el contenido del libro de Job, el cual nos habla de un hombre que sufrió muchísimo, tuvo que afrontar muchas dificultades y de manera simultánea. Él perdió todos sus bienes, todos sus siervos, a todos sus hijos, que eran 10 en total, y al final de todo, su esposa también se mostró incomprensiva, y luego sus amigos, que también comenzaron a acusarlo sin tener mayor fundamento. Y aparte de todo esto, Job también pierde su salud, de tal manera que él recibe una sarna que cubre toda su piel. Dice la escritura que era desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Así que ahora ahí tenemos a un hombre enfermo, pobre, sin tener nada de qué vivir, sin amigos, sin su familia porque la ha perdido, y sin ningún tipo de bien. El problema con todo esto es que Job era un hombre de Dios. Él amaba a Dios, servía a Dios, y él estaba pendiente siempre de ofrecer sacrificios al Señor. Y no solo eso, sino que también ofrecía sacrificios a nombre de sus hijos. Y aquí es donde surge la gran pregunta, que es la pregunta que se trata a lo largo de este libro de Job. Y es: ¿por qué razón las personas buenas tienen que sufrir? Porque el pensamiento, la idea natural, nos dice a nosotros que al mal le va a ir mal y al que es bueno le va a ir bien. Eso dice la lógica humana. Pero, como también lo dice este libro de Job, sucede que a veces hay malos
a los cuales les va muy bien. Y por el contrario, hay gente buena a la cual le va muy mal. Entonces, eso de decir de que al malo le va mal y al bueno le va bien, no es cierto. A veces ocurre lo contrario. Entonces, la gran pregunta era, si Job era un hombre bueno, ¿por qué le habían sucedido todas estas desgracias que eran muy dolorosas? Pero además, hermanos, no era cualquier desgracia, sino que era un conjunto de desgracias que normalmente no le acontecen al ser humano. O sea, que se dé una conjunción de tantos elementos malos no es algo que ocurre a menudo y tampoco que le suceda a todas las personas. Entonces, más uno preguntaría, entonces, ¿por qué razón le ocurre a un hombre que era íntegro? Porque eso es lo que Dios dice en el capítulo 1, cuando habla delante de sus ángeles y dice que Job es un hombre íntegro en el cual no había ningún tipo de mal. Entonces, si él era tan consagrado, tan entregado al Señor, ¿por qué tuvo que venir todas estas desgracias? Los amigos de Job tenían su explicación. Y era de acuerdo al pensamiento normal, ese pensamiento de que al malo le va mal. Por lo tanto, al contrario, ¿verdad? Si a alguien le está yendo mal, es porque algo hizo. Y eso es lo que los amigos de Job le empiezan a decir, que él tiene que reconocer su pecado, que él tiene que entender de que el mal, las desgracias no vienen por casualidad, sino que vienen como una corrección de Dios para el que ha hecho lo malo. Pero Job insiste y él dice que él realmente no tiene nada de qué sentirse mal, y utiliza una serie de figuras literarias, como por ejemplo cuando dice: en leche he lavado mis pies, lo cual quiere decir de que él tenía tal cuidado de cómo era su conducta, que ese cuidado equivalía a lavarse los pies con leche. O cuando él decía de que nunca había enviado al pobre en su necesidad, que siempre les había ayudado, que jamás él había visto a una joven con deseo, sino que había sido respetuoso de todas las personas. Entonces, ahí surgía de nuevo la pregunta, entonces, ¿por qué yo estoy viviendo esto? Y hay un momento en que Job comienza a pensar de que lo que le está ocurriendo es un trato injusto de parte de Dios. Y por eso hay varios pasajes en este libro de Job donde él dice cómo él quisiera de que Dios fuera otro hombre, dice él, para poder hablar así cara a cara y decirle: ¿por qué me haces todo esto? Entonces, a lo largo de todo el libro de Job es esa discusión. ¿Cómo se explica todas las desgracias que habían venido sobre un hombre que el mismo Dios decía que era íntegro, que no había mancha en su conducta? Obviamente, hermanos, todo esto que estaba ocurriendo no estaba ocurriendo en desconocimiento de Dios. Dios sabía todo lo que estaba pasando. Entonces, eso agrava las cosas, ¿verdad? Porque entonces, si uno dijera: es que Dios no sabía, Dios no se dio cuenta. Ah, bueno, dice uno, entonces algo le falló a Dios, que no vio lo que le pasaba a Job. Pero el libro de Job dice que Dios sabía. Y no solo sabía Dios lo que estaba ocurriendo, sino que Él daba la autorización de hasta dónde Job sería alcanzado por esos males. Entonces, si Dios sabía todo esto, ¿por qué lo permitía?
Hay momentos, hermanos, en la vida que todos vamos a tener que afrontar. Y a veces no una vez, sino 2, 3, 4, quién sabe. Habrán diversos momentos en que viviremos situaciones difíciles en nuestra vida. Tal vez no tan dramáticas como en el caso de Job, donde él lo perdió todo en un día. Pero algún otro tipo de necesidad. Situaciones que cuando usted las enfrenta, se pone a pensar y se hace las mismas preguntas. ¿Por qué esto me ocurre a mí? ¿Por qué los malos, los que son rebeldes, que odian a Dios y que sí lo expresan, y usted dice, bueno, yo los veo bien felices, que ahí andan para arriba, para abajo, que compraron esto, que compraron lo otro, que se ríen, que solo son bromas, y se siguen burlando de Dios? En tanto, el que busca al Señor, que tiene un problema, que tiene otro. Y yo creo, hermanos, que una de las primeras palabras que nosotros aprendimos cuando llegamos al Evangelio fue el significado de la palabra prueba. Bueno, la verdad, hermanos, es que hoy, como el Evangelio ha crecido tanto, ¿verdad? Entonces ya personas que no conocen a Jesús, aún ellas, hoy saben qué significa la palabra prueba, ¿no? Pero cuando el Señor me llamó a su Evangelio, en el año de 1975 casi no había evangélicos en el país. Y yo, obviamente, yo conocía la palabra prueba, pero yo la entendía como, por ejemplo, una prueba de escuela, una prueba de conocimientos, una prueba de sangre en un laboratorio. Pero al llegar a la iglesia evangélica fue que yo comencé a escuchar la palabra prueba, 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 pero que los hermanos la usaban en el sentido de enfrentar dificultades. Y como le digo, se usaba tan repetidas veces como la usamos nosotros. Uno diría, parece que los creyentes pasan más en pruebas que los mismos incrédulos, porque en mi juventud de incrédulo, yo nunca había usado la palabra prueba en ese sentido de dificultad. Llegué a conocerlo hasta dentro del Evangelio. Ahí es donde uno se pregunta, entonces, ¿por qué la gente que está tratando de hacer lo bueno? ¿Por qué la gente que ha recibido a Jesús como Salvador tiene que enfrentar situaciones que a veces ni el mismo mundo enfrenta? ¿Por qué las desgracias tienen que venir? Y aquí viene el punto. Mientras nosotros estamos viviendo las dificultades, mientras estamos atravesando los problemas, hermano, uno no tiene respuesta. Uno no puede explicar a qué se debe la situación que se está enfrentando en ese momento. Uno tiene preguntas, pero no tiene respuestas. Incluso usted puede ir a otro cristiano y decirle, hermano o hermana, fíjese que me pasa esto, ¿por qué será? Y quizá la otra persona le va a decir, pues mire, no sé, Dios sabrá. Pero eso no significa, hermanos, que todo el tiempo o toda la vida nosotros nos vamos a quedar con aquella duda de por qué el Señor lo permitió. Por eso le digo que nos encontramos aquí ya al final de la historia de Job. Y al terminar la historia de Job encontramos las últimas palabras de Job. Porque estos 5, 6 versículos que hemos leído, esas son las últimas palabras de Job que aparecen en la Biblia. Pero note lo que él dice. Comienza el versículo 1. Job respondió al Señor y le dijo, yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes.
cuando está ya por terminar la época dolorosa para él, él dice: Señor, yo sé y reconozco que tú todo lo puedes, que tú eres todopoderoso, y que aquello que tú planeas lo vas a hacer, lo vas a lograr, porque todo lo que tú te propones lo haces. Entonces no hay nada, hermanos y hermanas, que escape al control de Dios. Uno no puede decir: es que lo que pasa es que esto es obra del diablo. Puede ser obra del diablo, porque en el caso de Job era obra del diablo. Pero también el relato de Job, sobre todo en los primeros 2 capítulos, es bien claro al demostrar que Dios está por arriba de Satanás. Y es cierto, es Satanás el que destruye su ganado, sus camellos, sus burros, sus ovejas, sus criados, mata a sus hijos, le pone la sarda. Todo lo hace el diablo, pero es Dios quien le está dando permiso. Por eso es que Job está diciendo: ahora yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Hermanos, ni Satanás puede frustrar los planes de Dios. Satanás cree que se está saliendo con la suya, pero no sabe que al hacer el mal que hace, está cumpliendo un aspecto de la voluntad de Dios. Entonces, uno no puede decir: es el diablo, fue Satanás. Como le digo, sí, Satanás puede ser el agente inmediato, pero detrás de todo eso, viendo el panorama global, ahí es donde está Dios. Y ese es nuestro problema, hermanos, que nosotros solamente podemos ver una parte de la realidad. Eso es como que si usted llegara a la orilla del mar y se pone a ver el agua, y usted dice: bueno, desde aquí veo el mar, y uno lo ve inmenso, pero uno realmente no está viendo nada. Más o menos, hermanos, lo que la vista humana logra alcanzar, depende cómo esté el clima, ¿verdad?, el ambiente en ese momento. Pero digamos, en el mejor de los casos, la vista humana alcanza 5 o 6 kilómetros a la redonda. Entonces usted dice: estoy viendo el mar. No, hombre, usted está viendo un pedacito. Está viendo, en el mejor de los casos, ¿verdad?, 6 kilómetros hacia adentro. Pero el océano es mucho más grande. Entonces, así nos ocurre a nosotros, que lo que vemos es solo una parte de la realidad. Para poder ver todo el mar, hermanos, tendríamos que ir ganando altura, pero una altura tan elevada que tendríamos que salir del planeta. Por ejemplo, para ver el mar Atlántico, que es pequeño en relación al Pacífico, entero, usted lo puede ver solo desde el espacio. No hay otra manera en que lo pueda ver todo. Así es, hermanos, en la vida. Nosotros tenemos una visión muy pequeña, solamente de donde vamos caminando. Es como que si fuéramos caminando, pero con la vista hacia el piso, ¿verdad? Y usted dice: es que yo voy pendiente que no me vaya a tropezar en algo. Entonces usted camina, pero con la vista al piso. Entonces, como camina de esa manera, no se da cuenta de todo el panorama, de el camino que está al frente. Mientras nosotros solo vemos una pequeña parte, Dios ve todo el panorama. Y a eso es a lo que Job se refiere cuando dice: no es posible frustrar ninguno de tus planes, porque los planes de Dios, hermanos, no son pequeñitos, sino que son a largo plazo. Dios ve todo el panorama. Es igual que cuando usted toma a su niño o a su niña y lo lleva al dentista. Su hijo o su hija puede pensar que usted lo lleva al dentista porque usted no lo quiere, porque
No es agradable ir donde el dentista y que le comience a taladrar un diente, un colmillo, una muela, ¿no? Pero lo que pasa es que el niño solo está viendo el momento. En cambio, usted está viendo toda la vida. Y quizás porque usted ha tenido problemas con su dentadura, ya está lleno de puentes, de implantes. Entonces, usted dice, bueno, esto a mí me pasó porque de niño no me cuidaron. Entonces, yo no quiero que le pase esto a mi hijo, entonces lo voy a llevar al dentista para que él reciba una salud bucal que yo no tuve. Entonces, usted tiene un plan, y es que su hijo, su hija, cuando ya sea adulto, pueda tener una buena dentadura y que llegue, hermano, a ser ancianito, ancianita, que llegue a los 80, a los 90 años y todavía tenga sus muelas. Entonces, es un buen plan el suyo, pero el niño que solo está viviendo el momento en que se va a sentar en el sillón del odontólogo o del dentista, no le agrada. Eso es lo que ocurre con nosotros, que solo estamos viendo el momento, pero el plan de Dios es mucho más grande. Obviamente, hermano, es que esto se entiende muy bien. A nadie le gusta. Es lo que dice Hebreos, que ninguna disciplina resulta ser agradable. En el momento en que a usted le castigan, le corrigen, le ponen una multa, o su papá, su mamá le dijo, hoy no vas a salir a jugar porque te portaste mal. O cuando en la escuela le dijeron, vaya, entonces hoy no va a salir al recreo, se va a quedar haciendo el trabajo que no hizo en la casa. Todas esas son disciplinas. En el momento, hermanos, no son agradables, dice Hebreos. Pero después, lleva fruto de justicia, dice. Después usted dice, cuando ya tiene 30 años, ¿verdad? Yo le agradezco a mi papá de que no me dejaba salir a la calle. Yo le agradezco a mi mamá que si yo salía mal en la escuela, entonces me ponía a estudiar. Y luego dice, yo le agradezco a la señora no sé qué, que fue mi maestra de lenguaje, que no me dejaba salir al recreo si yo no hacía la tarea, pero gracias a esa maestra es que yo ahora aprendí. Después que uno entiende. Así es con las cosas de Dios, hermanos. En el momento de vivirlas, en el momento de afrontar las dificultades, ¿a quién le alegra, hermano? Pero el tiempo va a pasar, y a veces puede pasar poco tiempo, como aquí en el caso de Job, que apenas estaba terminando su situación y él ya está reflexionando, ya está entendiendo. Pero hay otros que a veces tendrán que pasar años para llegar a entender. Pero cuando ese tiempo pase y uno llega a comprender y logra vislumbrar todo el plan de Dios, ahí es cuando uno dice, Dios tenía la razón, Dios es sabio, Dios todo lo puede. O como Job lo está diciendo aquí, yo sé bien que tú todo lo puedes. No es posible frustrar ninguno de tus planes, porque Dios no hace nada por hacerlo. Dios no dice, bueno, que comencemos, vayamos caminando. Ahí en el camino nos vamos a ir arreglando. Dios no es de esos. Dios tiene un plan desde antes de la creación de los cielos y de la tierra y hasta el principio de la eternidad futura. Todo está planeado por Dios. Tan planeado está que por eso es que en la Biblia tenemos profecías que nos dicen exactamente lo que ocurrirá en el futuro, porque todo Dios lo ha planeado. Entonces, ¿qué hace uno, hermano, cuando enfrenta situaciones o ante la pregunta, ¿por qué la gente buena tiene que sufrir? Quizás dar una respuesta que satisfaga a todos, hermanos, quizás nunca la vamos a lograr. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es de que al final de los tiempos vamos a alabar a Dios.
Y le vamos a agradecer el que Él nos haya llevado por este camino, que en el momento no fue alegre, pero es un camino que termina de la mejor manera, como Él lo ha prometido, que todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Al final todo va a redundar para bien. En el versículo 3, ¿quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Porque es una de las primeras preguntas que Dios le hizo a Job. Porque Job decía: Dios es injusto. ¿Por qué Dios me trata así? ¿A dónde está el Señor que no me ayuda, que no me responde? ¿Por qué no me oye? Entonces Dios apareció desde un torbellino y le habló a Job y le dijo: ¿quién es ese que está oscureciendo mi consejo? El consejo de Dios es el plan que Él tiene. ¿De quién era el que lo estaba oscureciendo, diciendo cosas como la que Job decía? Que esto era injusto. O como otras personas pueden decir: es que yo no soy hijo de Dios, es que Dios a mí no me oye, es que Dios tiene preferencias, es que Dios quizás ni siquiera me ha llamado. Y uno comienza a decir, hermano, cosas. Bueno, y hay personas que dicen blasfemias en contra de Dios cuando las cosas no les alegran. Pero entonces hoy Dios pregunta: ¿quién es ese que está oscureciendo mis planes? ¿Quién es ese que está hablando sin saber? Porque esa es la realidad, hermanos, de que nosotros no conocemos. Es lo que Job va a reconocer. La segunda parte del versículo 3, ahí dice: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. O sea, esa es la realidad. Uno, hermano, no debe decir: Dios no oye, o el evangelio es una farsa, en la iglesia todos son mentirosos. Uno no tiene que decir eso. Uno lo que tiene que decir es lo que Job está diciendo aquí: yo hablo de cosas que no comprendo, hablo de cosas que desconozco, porque esa es la realidad. No es que las cosas no tengan un sentido, no es que Dios no tenga una razón o un fin, una meta que Él está buscando. No es eso. Somos nosotros los que no entendemos las maravillas de Dios, de cómo Él está conduciendo las cosas. Hermanos, ¿cuántas veces David, antes de ser rey, cuántas veces él no se ha de haber sentido frustrado? Tan frustrado, hermanos, de que ya en la etapa final él se pasó de los lados de los filisteos. O sea, los filisteos, que era el pueblo que él había combatido toda la vida. Los filisteos cuyo paladín había sido Goliat y a quien él mató. Hoy David se pasa del lado de ellos. ¿Cómo es eso de que el hombre al cual Dios había usado tanto para combatir a los filisteos, ahora se pasa del lado de los filisteos? Es porque en su humanidad él ya no podía. Él llegó, hermanos, Dios lo había librado muchas veces. Si usted ha leído la historia de David, usted sabe cómo vez tras vez tras vez Dios libraba a David de manera maravillosa, cuando ya Saúl lo iba a cazar, a capturar. Pero David llegó a perder de tal manera la fe y la confianza, que él dijo: un día Saúl me va a agarrar, entonces es mejor de que yo me pase con los filisteos, porque pasándome con los filisteos ahí ya no me va a buscar. Y así fue. Ya cuando David se pasó del lado de los filisteos, Saúl ya no lo buscó más. Entonces, ¿qué pasó con David? Tuvo un decaimiento. Pero nosotros, hermanos, que leemos la historia de David, uno entiende qué era lo que Dios estaba haciendo con él.
Y David llegó a entenderlo también en su momento. Y era que Dios lo estaba formando. Pero Dios no forma a nadie cuando está acostado en la cama. Dios forma a sus hombres en las batallas, en los conflictos, en las dificultades. Por eso es que hay un dicho por ahí que dice la gente de que ningún gran capitán de barco, ¿verdad? Ningún gran capitán se formó jamás en un mar en calma. No, el que es buen capitán aprendió a hacerlo en medio de la tempestad. Eso es lo que Dios hacía con David. Lo llevaba de dificultad en dificultad, porque era la manera como lo iba a preparar para ser el gran rey que fue. Entonces, cuando uno solo ve, como yo lo he dicho otras veces, el ladrillo, ¿verdad?, en el cual está parado, cuando uno solo ve el metro cuadrado en el cual está de pie, no logra ver todo el panorama. Y cuando no vemos todo el panorama, no entendemos. Y ahí es donde uno se puede quejar. Y por eso Job está diciendo: yo reconozco que yo estaba hablando de cosas que no conozco. Yo estaba opinando de cosas tan maravillosas que son desconocidas para mí. Por supuesto que son desconocidas, porque solo Dios las conoce. Y uno tendría que ser Dios para poder entender la mente de Dios y los planes de Dios. Entonces, como bien lo dice Jeremías en su libro de las Lamentaciones, él da un buen consejo allí. Él dice, para los que están sufriendo, dice que calle, que ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Eso es lo mejor que podemos hacer, callar. Por lo menos no vamos a tener que después estarle pidiendo perdón a Dios por haber dicho locura. Job la dijo. Y por eso es que hoy le está diciendo: reconozco que hablé de cosas que yo no alcanzo a comprender. Y yo estaba opinando sobre cosas que no entiendo. De cosas demasiado maravillosas y que me son desconocidas. Es que uno, hermano, no puede juzgar a Dios, porque Él es Dios y nosotros solo somos seres humanos. Eso es lo que Pablo dice allá en Romanos capítulo 9, cuando él dice: tú que eres el barro, no le puedes decir al alfarero: ¿por qué me has hecho así? ¿O por qué no me hiciste asá? No lo podemos decir. Entonces, ¿por qué Dios hace vasos para destrucción y vasos para honra? ¿Y por qué, si Él a uno los hizo para condenación, por qué Dios los culpa si Él mismo los hizo para condenación? Entonces viene Pablo y responde diciendo: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para que cuestiones a Dios? ¿Quién eres tú para que le digas: Dios, ¿por qué haces así? ¿Por qué haces asá? Primero, Él no tiene por qué explicarnos. Y en segundo lugar, si nos explicara, no le entenderíamos, porque tendríamos que ser Dios. Porque las cosas de Dios, como lo dice Job, son demasiado maravillosas, no las conocemos. Luego en el versículo 4 continúa: ahora escúchame, que voy a hablar, dijiste, yo te cuestionaré y tú me responderás. Porque eso es lo que Dios hizo. Como Job estaba, que hablaba y opinaba y que decía: yo quisiera que Dios fuera hombre para agarrarlo así de tú a tú y decirle: ¿por qué me estás tratando injustamente? Ah, vaya, dijo Dios, entonces quieres preguntarme a mí. Vaya, hagamos algo, y mejor yo te voy a preguntar a ti. Y comienza Dios a hacerle preguntas a Job, muchas preguntas. Entre esas preguntas le dice: mira, Job, ¿a dónde estabas tú cuando con mi soplo yo coloqué en el universo las estrellas?
¿A dónde estabas cuando yo hice eso? ¿Quién de nosotros estaba ahí, hermanos? ¿Quién de nosotros vio o vimos cuando Dios sopló y colocó las estrellas en el universo? O sea, porque si vamos a cuestionar a Dios, si nos atrevemos a preguntar o decir o juzgar, peor, ¿verdad? Es que Dios tiene preferencias, es que Dios es aquí, es que Dios no existe. Entonces tú tienes que ser más grande que Dios. Entonces responde, ¿dónde estabas cuando formé las estrellas? ¿Dónde estabas tú cuando con 3 de mis dedos, dice el Señor, tomé el polvo con el cual formé la tierra? ¿A dónde estábamos cuando Dios creó la tierra? Bueno, no puedes responder. Vaya, entonces te voy a hacer preguntas más sencillas. ¿A dónde está la bodega donde Dios guarda la nieve que envía todos los inviernos? O nosotros podríamos decir, ¿a dónde está el tanque en el cual Dios guarda el agua de la lluvia que envía en esta época de lluvias que está por comenzar? ¿Usted lo sabe? ¿Cómo es que Dios lo hace? Entonces, ¿cómo se atreve a cuestionar a Dios? O le pregunta Dios a Job, mira Dios, mira Job, le dice, ¿cómo es que el avestruz pone los huevos, los cubre de arena y luego el mismo avestruz los patea y los rompe? O sea, ¿por qué el avestruz hace eso? Usted lo sabe. Le pregunta a Job, Job, entonces si eres tan sabio porque me estás cuestionando, entonces dime, ¿en cuántos tiempo da a luz la cabra montés? ¿En cuánto tiempo pare la cabra montés? ¿Quién sabe aquí? ¿Quién de nosotros, hermanos, sabe eso, no? De la cabra montés, ¿verdad? Que da a luz a sus crías ahí entre las rocas. ¿Cuánto dura el embarazo? No lo sabemos, ¿verdad? Y quizás no sabemos cuánto dura el embarazo del elefante, el embarazo de la ballena, el embarazo del delfín, que son mamíferos, ¿verdad? O el embarazo del murciélago, que también es mamífero, no pone huevos, es preñez y dar a luz en el murciélago. Entonces, ¿cuánto dura el embarazo del murciélago? ¿Lo sabe? Y estamos en el siglo XXI. Entonces, si ni esas cosas sabemos, ¿cómo vamos a estar cuestionando a Dios? Entonces, Job llega a esta conclusión y dice en el versículo 5: de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Es que es diferente, hermano, que uno oiga de Dios, o que uno aprenda algo de Dios, o que uno lea algo de Dios en la Biblia. Esa es una cosa, pero ya conocer a Dios, verlo cara a cara, ¿cómo vamos a estarle reclamando, hermano? Uno cree que sabe, uno cree de que conoce la Biblia, uno cree que es que yo sé cómo Dios actúa. ¿Qué vas a andar sabiendo? No sabes nada. Y cuando uno finalmente llega a entender los caminos de Dios, llega a la conclusión de Job, que decía: yo pensé que te conocía y hoy me doy cuenta que el principio de tus caminos, la orilla es la que yo conocía. Yo creí que conocía el mar y no, lo que conocía era la orilla. Por lo tanto, dice Job, versículo 6, y estas son ya las últimas palabras de él: por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y ceniza. Hoy está diciendo: yo soy bocón, yo ando diciendo lo que se me ocurre, pero no debí haberlo dicho. Entonces le dice: mira, Señor, perdóname todo lo que dije, me arrepiento, borra todo lo que he dicho, no lo tomes en cuenta, porque hablaba cosas que no sabía, y por eso hoy te pido perdón. Eso es lo que sucede, hermanos, cuando
finalmente, y por eso le decía, es el final del libro de Job, cuando uno termina de pasar el proceso, cuando se terminan los dolores, las dificultades, entonces al final uno dice, Dios es bueno, Dios tenía la razón, era yo el que no entendía, fui yo el que no alcanzaba a ver lo que Él había preparado. Incluso, hermanos, las cosas feas que ocurren en la vida, las tragedias, las desgracias, todas las cosas tienen un propósito en la vida de los creyentes. Y ese propósito es Dios quien lo está manejando, quien lo está conduciendo. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, para, como Job, a ser humildes y a esperar el momento de Dios y decirle, bueno, Señor, yo aquí estoy, no entiendo lo que pasa, a mi forma de ver las cosas, Señor, esto no debería pasarme, pero me está pasando. Pero no voy a decir nada. Yo voy a confiar en que tú sabes lo que haces y voy a confiar en tu palabra que dice que todas las cosas ayudan para el bien de los que le aman. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a cerrar nuestros ojos. Y antes de hacer la oración, yo quiero invitar, si hay con nosotros amigos, amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús, pero si usted ha escuchado la palabra de Dios, hoy usted se habrá dado cuenta de que Dios obra por caminos distintos y Él logra sus objetivos de maneras también diferentes a las que nosotros esperamos. Pero yo quiero invitarle el día de hoy, si usted necesita venir para recibir al Señor Jesús como su Salvador, yo le invito para que ahí en el lugar donde usted se encuentra, levante su mano en señal de que desea recibir a Jesús como su Salvador, y nosotros vamos a orar por usted. Así que cualquier amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor Jesús por primera vez, levante su mano, vamos a orar. Hoy es un momento especial, cuando el Señor nos da la oportunidad. Quizás no vamos a entender todo ya, pero cuando recibimos a Jesús y lo reconocemos como el Señor de nuestras vidas, entonces es cuando las cosas comienzan a verse más claras para nosotros. ¿Hay alguien que necesita a Jesús? ¿Puede levantar su mano? Yo le invito para que usted pueda hacerlo ahí en el lugar donde se encuentra. Es el momento para alcanzar la gracia de Dios. ¿Hay alguien que lo hace? Levante su mano. Lo que queremos es orar por usted, pero para orar necesitamos conocer si hay alguien que necesita recibir a Jesús. Si hay alguien que lo hace, levante su mano y vamos a orar por usted. Venga, Jesús le está llamando. Vale la pena, porque Él nos da la perseverancia y la paciencia para sobrellevar las situaciones, pues Él nos ha dado la promesa de que todo redundará para nuestro bien, pero si esperamos y confiamos en Él. ¿Quiere hacerlo usted? Levante su mano. Vamos a orar por usted. También si hay alguien que se ha alejado del Señor y hoy necesita reconciliarse, levante su mano. Cualquier hermano, hermana que se ha apartado del Señor, puede levantar su mano para que podamos orar por usted. ¿Hay alguien que lo hace?
venga el Hijo de Dios. Vamos a orar por usted. ¿Hay alguna persona que necesita reconciliarse? Levante su mano. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos, para que podamos entender que Él es el Dios del universo y que nada puede frustrar sus planes. Como lo dice el libro de Lamentaciones, mejor callemos, pongamos nuestra boca sobre el polvo, por si aún hay esperanza, y siempre hay esperanza con el Señor. Oremos a Él. Padre, te damos las gracias porque a través de tu palabra llegamos a entender que tú eres quien tiene el control de todas las cosas. Tú, Señor, eres el que nos guarda, el que nos protege. Y por eso, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Siempre vamos a estar confiados en ti, descansando en ti, sabiendo de que aunque nosotros no comprendamos, tú tienes un plan completo y que no falla, que nadie lo puede frustrar y que llegará a su culminación. Y cuando llegue, entonces comprenderemos y daremos glorias y alabanzas a ti, Señor.